Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahí bien? Lu, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. en primer lugar, agradecer a la facultad, a su decana, Pablo Meschini, a la secretaria de Extensión, a vos, Lu, muchas gracias por la invitación, y a Gabriel como director del grupo Crítica Penal, por generar este encuentro que por lo que veo está teniendo mucha visibilidad. Hay más de 100 personas conectadas, más no, en realidad 100 porque no se pueden conectar más, y muchas demandando por Facebook, así que bueno, ha sido todo un éxito, y contento de que se empiecen no, pero que sí se les dé visibilidad a este tipo de encuentros respecto al encierro penal de la niñez, ¿no? Y partiendo también de la idea de darle la importancia que tiene que tener al derecho de la niñez dentro del sistema penal, el cual fue muchísimas veces discriminado o dejado de lado. Por eso agradecer especialmente también a Gabriel la posibilidad, digamos, de que el Grupo Crítica Penal esté enfocado en la cuestión de la niñez. Yo muy agradecido de la invitación, muy agradecido de compartir panel con Francisco y con Luz, y como sabía que, bueno, que Francisco hace tanto tiempo viene trabajando el tema de educación y es un experto en la cuestión, y que Luz ha trabajado la cuestión en su tesis, yo me enfoqué en la otra cuestión, que estaba, digamos, en lo que vos armaste, Lu, que era la mirada de la justicia acerca de la situación actual, ¿no? De las juventudes en contexto de encierro, y particularmente me enfoqué bueno, un poco también lo provincial, pero quería hacer hincapié en la situación local de Mar del Plata. Armé 6 puntos cortitos eh, para poder hablar. La idea era dar un diagnóstico de cómo está hoy la cuestión, y después una mirada de cómo más general, ¿no? De cómo ha actuado la justicia en términos generales con respecto a la cuestión del COVID, y su impacto en el encierro, digamos, en el encierro penal juvenil, en el encierro penal de adultos también. Esa era un poco la idea. Lo primero que yo quería marcar es el punto que denomino la paradoja del encierro juvenil. ¿A qué me refiero cuando me digo la paradoja del encierro juvenil? Bueno, según los datos que se desprenden del Organismo Provincial de Niñez, alrededor del 50% de aquellas personas que han sido condenadas o están en prisión preventiva por disposición de un juez penal juvenil se encuentran en unidades carcelarias. ¿Esto qué significa? Que el 50% no están en institutos de menores que dependen del organismo de niñez, sino que directamente están en unidades carcelarias que dependen directamente del servicio penitenciario, y en el cual el organismo de niñez en principio no tiene ninguna intervención. Con lo cual, esta especialidad penal juvenil se pierde rotundamente, ¿no? Es más, no hay algo que diferencie en estos casos a los chicos que han cometido un delito de menor de edad respecto de aquellos otros, también jóvenes de 18, 19 años, que han cometido un delito siendo mayor de edad. Con lo cual se pierde la especialidad, como les decía, y acá, digamos, es un tema que me parece que es preocupante, ¿no? Esto para señalar el primer eje. No voy a referirme en particular a la situación de los jóvenes en las unidades carcelarias, porque entiendo que ya lo hicieron en el encuentro anterior, sobre todo Nico Besone. Sí a la situación de los institutos penales juveniles, pero no quería dejar de enmarcar esto. En segundo lugar, yo quería distinguir lo que es el encierro en cárceles de lo que es el encierro en institutos penales juveniles, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, compartida por varios operadores del fuero penal juvenil en toda la provincia. Digo distinguir el encierro porque es muy distinto el encierro, digamos, en las cárceles de adultos que en los institutos penales juveniles. Yo marqué dos características. Digo que es distinto en su calidad, distinto respecto a la arbitrariedad con la que se actúa. ¿A qué me refiero con estas cuestiones? En su calidad podemos decir, sin temor a equivocarnos,
por supuesto, todo encierro penal es maligno, ¿no? Pero en esta malignidad, digamos que los institutos penales juveniles están en una situación muy ventajosa respecto a la situación carcelaria. ¿Por qué digo esto? Digo esto por diversas cuestiones. En primer lugar, la cantidad de jóvenes alojados en los institutos penales juveniles es muy inferior, digamos, a la situación carcelaria. No llegan a ser un 5% de la población carcelaria. Para que se den una idea, en el Instituto Penal de Menores de Mar del Plata, hoy hay 22 personas. ¿Sí? Esto permite un abordaje mucho más especializado sobre cada uno de estos jóvenes. La comida, por lo menos en el caso de Mar del Plata, es buena. Los chicos tienen, digamos, un acceso a la educación bastante bueno en términos generales. Hay muchos talleres recreativos y de oficios, y en general hay equipos interdisciplinarios que abordan cada caso, ¿no? Esto varía un poco en el ámbito de la provincia. En el ámbito de la provincia, Mar del Plata se conoce como uno de los lugares de encierro penal juvenil que en mejores condiciones está. Pero no todo es color de rosas. Cuando yo hablo de la discrecionalidad o arbitrariedad, lo que me quiero referir es que muchas veces lo que sucede en los institutos penales juveniles es que el principio de judiciabilidad de la ejecución penal se ve mucho más diluido que en las cárceles de adultos. Es decir, la dirección parecería tener un rol mucho más omnipotente y arbitrario que en las cárceles. Y esto a partir de una encuesta que hice con distintos operadores de la provincia, nos dimos cuenta, digamos, que lo que es todo el proceso sancionatorio juvenil no se tiene en consideración, digamos, la voz de el joven, digamos, no se judicializa, no se pasa ¿cómo es? Las actuaciones a la justicia. A ver, me disculpan un segundito que tengo un tema acá familiar, un segundito. Vamos, las situaciones empiezan. Fuera del penal, pero también que complica la actividad académica. Bueno, yo lo que le decía es que, digamos, lo que hemos descubierto es que la discrecionalidad de las direcciones y de los operadores respecto a cómo llevar a cabo la disciplina en la institución de encierro penal juvenil parecería ser en principio más arbitraria que en las instituciones, que en las cárceles. En lo que iría contra un principio rector del Foro Penal Juvenil, que es que siempre se le deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes por lo menos los mismos derechos que a los mayores de edad. Hay que buscar las causas de esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, otra vez hablando con un compañero de trabajo me decía algo que puede ser una de las causas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta causa? Bueno, el servicio penitenciario, nos guste más o nos guste menos, hace muchísimos años que está acostumbrado a trabajar, digamos, bajo la órbita del Poder Judicial Penal y obedecer las órdenes de los jueces en mayor o menor medida, pero tienen institucionalizado esto del rango. En cambio, lo que me decía mi compañero, que me pareció muy interesante, es que en el Foro Penal Juvenil, el que interviene es el Ministerio de Desarrollo Social, no el servicio penitenciario, y que por ahí el rol del juez está más diluido para estos operadores que vienen de otra área y no de la área estrictamente penal, ¿no? Eso en términos generales. ¿Qué podemos decir del impacto de la pandemia? El impacto de la pandemia en los institutos penales juveniles. Primero voy a hacer una breve referencia a la situación en la provincia. En la provincia, durante el tiempo de pandemia, la población de los institutos penales juveniles se redujo entre un 20 y un 25%. Hoy hay 500 chicos privados de libertad en institutos penales juveniles, aproximadamente. En Mar del Plata tenemos privados de libertad
22, 25. Ojo, cuando hablo de Mar del Plata hablo de instituciones penales juveniles exclusivamente, no de los chicos que cometieron delitos como siendo menores de edad y se encuentran en la cárcel. Respecto del COVID, en la provincia, en los institutos penales juveniles, no se registran casos. Si bien hubo 2 casos de trabajadores de distintos institutos, no se registran casos de chicos contagiados. El organismo provincial de niñez, desde la nueva gestión, cuya titular ahora es Eva Asprela, que viene de un organismo de derechos humanos, viene del CEL, de trabajar en el CEL, ella, y ha formado un equipo con distintas personas que vienen de distintos organismos de derechos humanos. Ha tenido una posición bastante activa en el rol, digamos, de buscar descomprimir el sistema penal juvenil. En este sentido, ha realizado varias presentaciones ante la Suprema Corte tendientes a reducir la población en condiciones de encierro, y en su consecuencia la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha sacado diversas acordadas o resoluciones por presidencia, la última de la semana pasada, del viernes, en las cuales generan un marco, digamos, de actuación para cada uno de los magistrados que está interviniendo, sin perjuicio de que no dispone nada concreto, sino que deja librado a el entendimiento de cada magistrado y vuelve a recalcar la prohibición, digamos, de alojar niños, niñas y adolescentes en comisaría. En este momento también el organismo provincial de niñez creó, por un lado, un grupo de profesionales que asiste de forma permanente al personal, a los operadores, digamos, que están en los institutos, como también creó una comisión de seguimiento que lo que hace es verificar que se cumplan con los protocolos que ella estableció en cada uno de los institutos, ¿sí? En los institutos en la zona de La Plata, donde se concentran la mayoría de los institutos penales juveniles, se creó incluso una zona de aislamiento específica, ¿sí? Una zona de aislamiento específica para los chicos que ingresan, en los cuales lo tienen durante 7 días en situación de aislamiento. Acá vemos, ¿qué pasaría 7 días en situación de aislamiento? ¿En qué consiste este aislamiento, no? Ahí está la cuestión también de compatibilizar derechos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo podemos hacer para que esto sea lo más liviano posible en el marco de esta situación de pandemia sin poner en riesgo la salud? Estas son cuestiones que habría que abordar. Y a nivel provincial, sí, como problemática, lo que se visibiliza, que varios defensores se han quejado, es el caso de Mar del Plata, pero también el caso de Loma de Zamora, y veo que acá también hay una colega de San Isidro que por ahí después nos puede ilustrar la situación por allá, es la comunicación con el exterior de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, acá la cuestión pasa por el tema de la aportación o no de celulares. Ustedes saben que en las cárceles se ha permitido el uso de celulares, y en los institutos de menores, si bien los protocolos hablan de la posibilidad de usarlos, la realidad es que no están esos celulares. Ante preguntas mías, el organismo de niñez me dijo que han conseguido que desde la Fundación Banco Provincia le donen 40 celulares, los cuales estarían llegando esta semana a los institutos. Sin perjuicio de esto, se establece sistema de llamados diarios y de videollamadas, ¿sí? Yendo a lo local, la realidad de las instituciones de encierro en Mar del Plata, Batán. En Mar del Plata, Batán, a partir de fines del año pasado, tenemos 3 lugares de encierro. Por un lado tenemos el Centro de Atención y Derivación, por otro lado tenemos el Instituto Cerrado de Batán, y por otro lado tenemos también el Centro de Contención. El Centro de Atención y Derivación se encarga exclusivamente de de intervenir respecto de cualquier menor de edad que es aprehendido en la jurisdicción de Mar del Plata en las primeras 24 horas. En esas 24 horas lo que hace este instituto es, en el caso de que recupere la libertad de la persona, hacerle informes y ver quién lo retira, y en caso contrario va a ser dirigido al Instituto Penal Juvenil.
yo hablé con la directora para que me cuente cuál era la situación hoy. Lo que ella me contó que desde que comenzó la pandemia, la tasa de ingresos bajó un 50% aproximadamente, que notó mucha desinformación respecto de los jóvenes en que habían quedado, digamos, que habían llegado a la institución respecto de qué podían y qué no podían hacer en el marco de la cuarentena obligatoria. Y por otro lado, estoy hablando en vivo, Olivia. Y por otro lado, también que notó casos de chicos nuevos, digamos, chicos que antes no llegaban. Y esto lo relacionaba con aquellos chicos que se formaban causa en los primeros tiempos, sobre todo por la violación de la cuarentena, ¿no? Los equipos técnicos y médicos de esa institución están trabajando con un sistema de guardias pasivas, los asistentes y la dirección están trabajando de forma permanente, y se estableció un protocolo en los casos de que cada chico llegue, ¿no? No tuvieron casos sospechosos, pero cuando llega un chico, lo que me explicaba ella, lo que hacen es le toman la temperatura en el patrullero, después llega el médico, bajan, lo ven al chico que no tenga golpes ni nada por el estilo, y luego le toman de nuevo la temperatura y ya lo ingresan a la institución. No está de más comentarles que el Centro de Atención y Derivación ha servido de una forma muy importante para visibilizar la problemática de la violencia institucional por parte de la policía respecto de los menores de edad, porque tiene todo un sistema, digamos, de generar un mecanismo de control. La policía, ni bien aprende un menor de edad, hoy lo tiene que llevar a esta institución. Si hay un retraso en este digamos, RAID, también se tiene en consideración, y ni bien llega, lo ve un médico de esa institución. Desde que empezó a funcionar el CAD en fines del mes de septiembre, si mal no recuerdo, se han registrado varias denuncias de violencia institucional por parte de distintos efectivos policiales, denuncias que antes no se realizaban, ¿sí? Pero bueno, esto va para largo, veo que está también la doctora Clemente conectada, que por ahí después, si da el tiempo, les podría comentar un poquito más de esto, que es muy interesante. En el centro de contención está funcionando en el mismo edificio que el CAD, y lo que hay en esta contención, digamos, son los chicos que están previos al egreso, ¿no? Hoy se cuenta con 3 personas, que yo le preguntaba a la directora, bueno, ¿cómo están haciendo con el tema de la educación? Están trabajando con módulos y no tienen contacto con los docentes, sí tienen acceso a internet, y tienen contacto con la familia con llamadas diarias de lunes a viernes y videollamadas los días martes y jueves. Instituto Cerrado de Batán, que es, digamos, la institución por excelencia de encierro. En el Instituto Cerrado de Batán hay varios chicos con causas de Mar del Plata y otros chicos con causas de ajenas jurisdicción. Para que tengan una idea, más o menos siempre andamos rondando en un 50% de uno y 50% del otro, ¿sí? Según lo que me informan desde la institución, la situación estaría bastante controlada. Se trabaja, ahí sí están yendo todos los asistentes también, y el equipo técnico también todos los días, pero hacen, digamos, guardias rotativas, ¿no? Pero sí se garantiza 24 horas. En la institución, si llega a entrar una persona, que en el tiempo de pandemia entraron solamente 2, según lo que me informaron, lo que se hace es también dejarlas 7 días aisladas por protocolo del Organismo Provincial de Niñez. Este aislamiento, bueno, acá hay un tema, ver cómo funcionan en los hechos este aislamiento, ¿no? Que se le permita por lo menos estar al aire libre un rato, en la comunicación con videollamada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones positivas del Instituto Cerrado durante el tiempo de pandemia, destacar que se continúa con la educación mediante módulos, pero no solo mediante módulos, sino que tiene apoyo escolar dado por docentes que pertenecen al Organismo Provincial de Niñez. Es decir, hay docentes del Organismo Provincial de Niñez que siguen yendo a la institución, a diferencia de los docentes de la escuela, que funciona en el lugar de encierro, que ellos sí no están yendo. Por otro lado, hay varios talleres, según lo que me comentan, que se mantienen.
se habría mantenido el taller de carpintería y el taller de lutería, entre otros, el insumo, digamos, de las cuestiones de higiene y todo eso estaría todo bastante controlado. Ahora bien, cuestión, diría yo, a mejorar, por lo menos a mejorar. No se les permite el uso de celulares individuales a los chicos, según lo que me informaron, y no tienen acceso a Internet, que esto para mí es problemático, y más en tiempos de pandemia donde, como el otro día enseñaba Travieso, una charla que dio en la UBA, el Internet se constituye como un derecho humano. El acceso a Internet se constituye como un derecho humano en aras de la protección al acceso a la información, ¿no? Entonces, esta cuestión del acceso a Internet me parece que es un tema que hay que empezar a abordarlo como derecho humano. Cuando hablamos como derecho humano, decimos que tendría que ser acceso universal, gratuito e igualitario para todos y todas nosotros. Lo que me han destacado varias personas que trabajan en estas instituciones de encierro, que por ahí estaría bueno después también cederles la palabra, es que el sistema de videollamadas lo que ha permitido, lo que tiene de positivo, es que ha permitido a los chicos ver personas que antes no veían. Es decir, por ahí familiares un poco más lejanos, como abuelos, tíos, algún vecino, que se juntan para llevar a cabo la videollamada. Antes de la pandemia esto no existía porque simplemente no se había pensado, ¿no? Eso, si bien no reemplaza lo presencial, ni mucho menos, sí es algo positivo el contacto con otros familiares y con otras personas allegadas que antes, por una cuestión u otra, no se tenía. Eso en términos generales, esta es la situación que yo les puedo comentar de cómo está hoy funcionando el sistema penal juvenil y en particular el impacto que ha tenido la pandemia. Es decir, que por lo menos en el Instituto Cerrado de Batán, muchas de las actividades continúan desarrollándose, digamos, casi con normalidad. Cualquier pregunta al respecto que yo les pueda facilitar será más que escuchada. Y una última reflexión, que yo la titulé en Mirada de Justicia Dialógica, creación de espacios para repensar el rol del Poder Judicial respecto al encierro. Acá lo primero que tenemos que destacar es que, como lo ha dicho la OMS, en tiempos de emergencia es donde más en riesgo está, digamos, ¿no?, la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad, no solo de los menores de edad, sino de toda la población carcelaria. En este sentido, es muy importante que los organismos externos de control, como lo puede ser el Poder Judicial, los defensores oficiales, los organismos de derechos humanos cuya misión es proteger los derechos de las personas privadas de libertad, ¿por qué no la universidad? Pienso también en la Comisión Provincial de la Memoria como mecanismo del Sistema Nacional de Protección contra la Tortura. Estas organizaciones tienen que estar más presentes que nunca en los lugares de encierro, con todas las medidas de precaución, pero tienen que seguir haciendo, digamos, en las visitas como lo hacían con asiduidad previo a la pandemia, para evitar todo tipo de abusos, porque justamente este tipo de emergencias son las que dan lugar también con mayor frecuencia a una arbitrariedad mayor del poder de quienes tienen poder dentro de las instituciones de encierro, ¿no? En este sentido, el rol de la Corte de la provincia, por lo menos podríamos llamarlo como cuestionable. Lo que hizo, ni bien comenzó la cuarentena obligatoria, es dejar librado a cada una de las departamentales, digamos, a cada jurisdicción, determinar si hacían o no las visitas institucionales. En el caso de Mar del Plata, fueron suspendidas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo he notado, y esto ha tenido bastante difusión pública, sobre todo en casos de mayores de edad, pero es totalmente trasladable a los casos de menores de edad, es una problemática muy grave, ¿no?, que es que los tribunales superiores, no solo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino también se ve, por ejemplo, en el ámbito de la justicia nacional,
han tenido distintas concepciones de cuál es su rol. Es decir, ante esta emergencia, ¿no? Ante una situación de urgencia, una situación de emergencia, ante una situación de incidencia colectiva, que requiere de una rápida y pronta resolución, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál es su competencia? ¿Cuáles no? Bueno, si uno analiza, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que sucedió con el habeas corpus que fue interpuesto de forma colectiva por 11 defensores oficiales y al que se sumó otro habeas corpus interpuesto por el defensor general de Bahía Blanca, y a raíz del cual la casación de la provincia de Buenos Aires tomó una resolución bastante fuerte, ¿no? Teniendo criterios fuertes de baja de la población carcelaria, y a renglón seguido la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, dijo absolutamente casi todo lo contrario a lo que había sostenido la casación, si bien fue delicada. Esto nos demuestra, digamos, que hay distintas concepciones detrás, digamos, de cada uno de estos órganos, ¿no? Que se trasladan también a los órganos inferiores. Bueno, ¿hasta dónde llega la competencia de un órgano, de un juzgado de garantías, por ejemplo, de una cámara departamental ante esta situación? Si hay gravedad, ¿no? Como es el caso de las cárceles, sobre todo de mayores. Esa es y les leo para terminar una breve reflexión sobre esto. A ver, ¿qué es lo que pretendemos, ¿no? Y cómo repensamos el Poder Judicial ante estas graves situaciones que deben ser resueltas con carácter colectivo y de forma urgente. ¿Pretendemos un Poder Judicial pasivo, cuya misión sea exclusivamente la resolución de casos individuales, que otorgue un amplio margen a las cuestiones políticas no justiciables, al que le esté vedado cualquier análisis de razonabilidad respecto a las políticas públicas, que se expida solo a pedido de parte y muy restrictivamente respecto de la inconstitucionalidad de los actos de gobierno, que tenga una visión estricta y antidialógica de las funciones de cada poder del Estado y de las relaciones hacia el interior de los propios tribunales? ¿Pretendemos un Poder Judicial moderado, cuya misión sea la resolución de los conflictos que le son sometidos, que otorgue un apreciable margen a las cuestiones políticas no justiciables, que evalúe con criterio laxo y de mínima intervención la razonabilidad y legalidad de las políticas públicas, que se expida respecto a la inconstitucionalidad de actos de gobierno solo en aquellas situaciones en las que ésta es manifiesta y evidente, que tenga una visión de compartimentos estancos de las funciones de cada poder del Estado, aun cuando habilite ciertos canales de comunicación entre estos, en el que los tribunales superiores, si bien pueden adoptar criterios de actuación a tener en consideración por los restantes, no pueden imponerlos con una óptica amplia e independiente? ¿O pretendemos un Poder Judicial cuya misión principal sea la de garantizar de forma igualitaria la protección de los derechos constitucionales y en particular los de aquellas personas que por cuestiones sociales se encuentran en situación de vulnerabilidad, que tienda a la solución real de las problemáticas, cuya función no se limite solo al análisis de los casos individuales que le son sometidos, sino también a la intervención activa en casos de litigios estructurales y colectivos que buscan la protección judicial de los derechos humanos, que realice el control de razonabilidad y legalidad de todos los actos de gobierno que resulten judicialmente impugnados, que dicte la inconstitucionalidad un de oficio de todo acto que se oponga abiertamente a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, que abra canales de diálogo permanente tanto con los restantes poderes del Estado como con la sociedad, y entre los tribunales de diversas y mismas instancias, que permita adoptar una lógica de actuación conjunta como verdadero poder del Estado. Yo pretendo este último, un Poder Judicial como verdadero poder del Estado, que no solo resuelva los casos particulares que les son sometidos, sino también que abrogue con carácter general por el cumplimiento de los derechos y garantías protegidos por la... Leo la última parte y ya termino, así cedemos la palabra a otros, ¿no? Yo estoy a favor de un modelo de justicia fuerte, digamos, una justicia que tienda a la protección de los derechos en forma colectiva, ¿no? Y que entienda, sobre todo, decía yo, ahí les leo el último parrafito, pero que entienda su función política, ¿no? Que no se desentienda de los problemas estructurales del Estado, a eso me refería. Pretendo esto último, un Poder Judicial como verdadero poder del Estado, que no solo resuelva los casos particulares que le son sometidos, sino también que abrogue con carácter general por el cumplimiento de los derechos y garantías protegidos por la Constitución, ante situaciones graves y generalizadas de violaciones que acarrean la responsabilidad internacional del Estado. Un Poder Judicial que se haga cargo de la protección activa de los derechos constitucionales, que reconozca aquellas conquistas sociales que han sido positivizadas al máximo nivel y que no obstante de ello no se efectivizan.
un poder judicial con tribunales superiores fuertes que garanticen el respeto de la Constitución como la seguridad jurídica, a partir de claros criterios interpretativos que tiendan a la protección de las personas. Un poder judicial que comprenda el carácter político de la función que ejerce. Un poder judicial que se robustezca en tiempos de emergencia. Un poder judicial que tenga en consideración y valore para resolver la realidad que nos rodea. Un poder judicial que sea consciente de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y de su impacto en el acceso a justicia. Bueno, estas eran un poco algunas ideas que me llevaban a pensar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo, quizás me extendí un poquito más de lo que pensaba, así que estaría bueno que nos podamos escuchar. Sé que hay muchísimos operadores de justicia, pero también muchísimos licenciados en trabajo social, muchísimos profesionales de distintas disciplinas, muchísimos trabajadores, muchísimos estudiantes, así que bueno, agradecer la participación de todos y bueno, me quedo a disposición a la escucha de las intervenciones que sigan.